Prensa Nueva York con Alejandro Rincón. Estamos en vivo, bienvenidos a este espacio de análisis que traemos para ustedes semanalmente con el objetivo de aportar elementos de análisis adicional, complemento, contexto y sobre todo visiones diferentes, lo que habitualmente es nuestra cobertura informativa desde la Gran Manzana. Para esta sesión de Club de Prensa Nueva York les tenemos una propuesta particular y que es derivación de lo que aún hoy está en marcha dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas en su periodo de sesiones número 78. Un foro global que la semana pasada estábamos cubriendo nosotros allí en terreno para ustedes, pero alrededor del cual todavía hay una serie de derivaciones que son muy importantes y unas específicas para el caso de América Latina. En esta oportunidad queremos destacar consecuentemente un tema que es muy importante para nuestra región alrededor de la consolidación de los sistemas de salud. Podemos, por ejemplo, verlo en un proceso de pospandemia COVID-19, esa crisis sanitaria que pues reveló una enorme cantidad de retos que a través de toda nuestra región existe dentro de la atención de salud. Y allí, en ese contexto, vemos una propuesta que es sumamente interesante y que liga los mundos de la tecnología con el de la prestación de servicios de salud para comunidades menos favorecidas o comunidades de escasos recursos o que no han tenido tantos accesos a servicios de salud de calidad. Por ello, le vamos a dar la bienvenida en esta oportunidad a Ana Rita González. Ella es chair de la Junta Directiva en América Latina de la Fundación Movimiento Salud, con quien tuvimos una conversación hace unos días en el Foro de Concordia y allí entramos en contacto pues con esta realidad. Normalmente estos minutos para N24. Lo que queríamos consultarse de entrada es la oportunidad de trabajo con el que está haciendo la Fundación Movimiento Salud, qué significan para los países de la región. Hay un ejemplo en particular que ustedes están destacando sobre un trabajo en Cusco, en Perú, con infancia, con tratamiento de neonatos y también con atención prenatal y postnatal. Cuéntanos en este caso en particular la tecnología, cómo está salvando vidas ahora en América Latina. Ana Rita, bienvenida. Gracias, Alejandro. Bueno, gracias por la oportunidad de contarles un poco cómo estamos cambiando los sistemas de salud en América Latina y este caso específico de Cusco, Perú, es donde nos dimos cuenta que hay un problema donde 40 y pico % de los chicos tienen anemia o tienen la posibilidad de contractar anemia rápidamente. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que los niños y sus mamás estaban en lugares diferentes a donde estaban los prestadores de salud y por otro lado los horarios no eran los correctos. Entonces desarrollamos una aplicación que permite unir a los prestadores con los pacientes, identificar dónde están los pacientes, cómo podemos llegar a ellos y ayudarlos a que cumplan con sus citas, a que tengan sus calendarios de inmunización. Esto fue tan impactante que en pocos meses aumentó en un 15% las citas a los pediatras, aumentó la cobertura de vacunas significativamente. Así es que este es un ejemplo donde al conectar esas dos cosas lo que ocurre es que nos cuesta menos el sistema de salud porque los recursos que tenemos los usamos mejor y porque atendemos un problema como la anemia mucho antes de que se convierta en un problema de salud que requiere hospitalización o que requiera intervenciones mucho más complicadas. Ana Rita, hay un tema en particular que nos interesa sobre el elemento específico de la inmunización y no sé si en este contexto nos puedes orientar sobre cómo esta experiencia que ustedes a través de la Fundación Movimiento Salud han tenido, cómo hacer para avanzar en procesos de inmunización, sobre todo de COVID-19, en la medida en que pues cuando ya a nivel global salimos de emergencia sanitaria de todos coronavirus, sigue siendo un reto, nos siguen apareciendo variantes, pirola, tenemos una serie de derivaciones todavía de sus linajes que pues todavía representan un reto, sobre todo pues para los más chicos que son vulnerables y en la medida en que también pues se van autorizando los usos de estas vacunas para los menores de edad, el uso de esta tecnología y esta experiencia puede servir a otros países de la región. ¿Cómo, Ana Rita?
Sí, bueno, el uso de esta experiencia puede servir para que si lo aplicamos en otros países de la región, en otras regiones, en otras comunidades, en otras ciudades, que los padres tengan acceso a sus pediatras y tengan acceso a que cuando estén las vacunas disponibles para los niños en la edad de sus niños, que ellos puedan ir al lugar correcto a buscar esas vacunas y que entiendan que el sistema de salud endosa esas vacunas, si no, no estarían disponibles para ellos. Así es que esto puede ayudar. Aunque fue hecho con la intención de tratar el tema de anemia, puede aplicarse a estos temas como lo que es la vacuna de COVID o otras vacunas en el calendario de inmunización nacional. En este mismo contexto, Ana Rita, el uso o la implementación de tecnologías y de, sobre todo, fuentes, digamos, como de data, también pueden ayudar, por ejemplo, en esto me dirás tú si es así o no, el acceso equitativo o el mejorar los niveles de acceso a servicios de salud de calidad para segmentos más amplios de la población, sobre todo pues en comunidades que no han sido bien servidas históricamente. Quiero saber si en ese contexto y con base en la experiencia que ustedes han tenido, la implementación de esta tecnología que pues no solo reduce los costos como tú pues lo has mencionado, sino también apunta allí también al acceso equitativo, es decir, a cubrir más personas y a darles al menos unos accesos, así sea básicos, a servicios sanitarios. Bueno, en la Fundación Movimiento Salud, para nosotros nuestro gran objetivo es aumentar el acceso equitativo a servicios de calidad y necesarios. Entonces, te voy a dar un ejemplo que es muy bueno, que es la transformación que logramos hacer en la región de Baranoa, en Colombia, donde trabajamos porque había un riesgo cardiovascular muy alto. Cuando tú tienes un riesgo cardiovascular muy alto, lo que ocurre es que si ese riesgo no se trabaja, no se sabe que está ahí, el paciente puede tener ataques al corazón, puede tener accidentes cerebrovasculares que hacen que el paciente termine en el hospital. Por otro lado, muchas de estas situaciones cardiovasculares son fáciles de controlar, pero si el paciente no tiene acceso porque está en un área remota, porque no hay prestadores de salud donde está, entonces ahí se da la inequidad o la disparidad. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajamos con una serie de jóvenes empresariales que querían trabajar en transformación digital y se generó una aplicación, un programa que permitía ver dónde estaba todo el riesgo cardiovascular en Baranoa. Y entonces hablar con los hospitales, los médicos y todo eso, ver la información y ver dónde estaban esos riesgos para llegar a esos pacientes, que los pacientes pudieran llegar a los servicios de salud, pudieran tener incluso telemedicina, ¿no? Si no podían llegar, cómo hablar con sus prestadores de salud para poder actuar en función de ese riesgo. Entonces, ese proyecto está siendo ahora escalado a ir a Putumayo, que sabes que es un área donde hay menos acceso, más alejada. Entonces, esto demuestra que muchos de estos proyectos pilotos, cuando se logran escalar, nos ayudan a lograr equidad, a que lleguemos a la gente más temprano con los servicios de calidad que necesitan para evitar situaciones adversas o situaciones más complicadas. Y volvemos a mejorar la calidad de vida. Claro. Naturalmente el potencial de la implementación de estas tecnologías pues es enorme, Ana Rita, y pues aquí obviamente pues se nos abriría mucho más un espacio para abrir, y sin embargo pues el tiempo nos corre muy rápido en este espacio. Te agradecemos enormemente estos minutos a NTN 24, es una discusión de enorme importancia para la región. Hasta una próxima oportunidad, Ana Rita. Gracias, Alejandro.